¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en tu cerebro cuando tomas decisiones financieras? Mi nombre es Jocelyn Quintero y quédate aquí porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las neurofinanzas. Las neurofinanzas es un campo interdisciplinario que combina las finanzas tradicionales que conocemos, la neurociencia aplicada y la psicología profunda. Y básicamente lo que se busca es comprender cómo cada uno de nosotros toma decisiones financieras en entornos de riesgo e incertidumbre. Esto suena interesante, ¿verdad? Pues muy bien. Según el neuroeconomista Paul Klippkert, las neurofinanzas analizan las reacciones neuronales frente a decisiones monetarias. Esto seguramente no lo habías escuchado anteriormente porque muy poco se habla del tema de neurofinanzas, pero la verdad es que es un tema que apenas se está empezando a sobresalir porque, hay algunas otras ramas de la neurociencia aplicada que se les ha dado no solo más importancia, sino que también se ha dado mayor financiamiento para que puedan profundizar en investigación, como por ejemplo el neuromarketing. Ahora vamos a hablar un poco acerca del origen de las neurofinanzas. Las neurofinanzas a finales del siglo XX es que apenas empezamos a hacernos las preguntas de cómo el cerebro tomaba decisiones económicas en entorno de riesgo e incertidumbre. Y efectivamente eso fue el resultado de que se combinaran tres áreas que se han ido desarrollando cada una por su lado y que llegó un momento en que empezaron a coincidir. Lo primero que estamos hablando es de las finanzas. En el caso de las finanzas, nosotros hasta el siglo pasado, mediados del siglo pasado, las finanzas eran fórmulas exactas que se suponía que predecían y que al aplicarse iba a generar la misma reacción o el mismo resultado para todos por igual. A partir de los años 50-60 empieza a introducirse una reflexión poderosa e importante y es la misma fórmula no aplica para todos o no todos van a obtener los mismos resultados con la misma fórmula. En ese momento, entonces, empieza a incluirse una variable que se había excluido y que efectivamente no es tan fácil incluirla en las fórmulas, que es las emociones. Eso dio paso al nacimiento de lo que luego se llamó finanzas conductuales, donde la psicología y las finanzas empezaron a colaborar para comprender cómo las emociones empoderaban, impulsaban o entorpecían las decisiones financieras que las personas tomaban. Bien. Luego vino una tercera parte que es la neurociencia, que durante mucho tiempo solo se hablaba de neuroanatomía porque el cerebro solamente se podía ver en muerto, es decir, cuando ya la persona fallecía, el órgano era que se podía observar. Pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología trajo nuevas técnicas, nuevas herramientas como la neuroimagen y a partir de allí logramos algo poderosísimo y fabuloso que fue ver por primera vez el cerebro humano actuando en tiempo real. Eso empezó a generar nuevas preguntas, una nueva tendencia en preguntas para repasar muchas de las cosas que otras disciplinas ya habían asumido como verdades absolutas. Y en este caso, pues una de las primeras que tuvo allí fue la neuroeconomía. Y la neuroeconomía empezó a comprender un poco cómo en la naturaleza en general, no solamente el ser humano, cómo en la naturaleza en general se tomaban decisiones que llevaban a éxitos de florecimiento de las plantas, como una abeja elige una flor y no elige otra. Y, por supuesto, en el caso del ser humano, cómo nosotros tomamos decisiones de recursos en intercambio. Y de la neuroeconomía, pues aparecieron otras ramas, otras subramas, otras disciplinas, como el neuromarketing, que analiza los procesos de intercambio de recursos. La neuropolítica, que tiene que ver con cómo elegimos líderes que gestionen los recursos comunes. Y aparece efectivamente la neurofinanza, y la neurofinanza tiene que ver cómo el cerebro toma decisiones en entornos de riesgo e incertidumbre a largo plazo.
Bien, entonces, a partir de allí ya estamos empezando a hablar de neurofinanzas y empezamos a comprender cuáles son esos químicos, esa bioquímica en nuestro cerebro que va a elegir cómo invertir, cómo ahorrar, cómo elegir un plan de retiro y cómo tomar otras decisiones en otros entornos que también tienen mucho que ver con cuestiones económicas a largo plazo. Si te está pareciendo interesante este tema, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenidos sobre finanzas, psicología, neurociencia aplicada al mundo financiero. No olvides dejarme en este espacio tus comentarios de qué tal te está pareciendo esta cápsula y qué otro tema te gustaría que exploremos. Cuando vemos este gran paso que hemos dado, entonces nos preguntamos, ¿y en realidad cuál es el objetivo de las neurofinanzas? Bueno, el objetivo principal de las neurofinanzas es entender cómo las emociones, en una forma mucho más profunda y en intercambio con la bioquímica del cuerpo, toma estas decisiones que efectivamente tienen que ver con un largo plazo. Ya sabemos que las emociones tienen unas características que alta intensidad en corto tiempo, pero efectivamente las emociones nos llevan a decidir. Pero también una de las cosas que que se profundizan en este alcance o que tan lejos llega el tema en neurofinanzas es cómo un individuo es influenciado por la masa del contexto humano en el cual se encuentra y cómo sus decisiones se ven permeadas por esas influencias externas y cómo pasa de tener unas prioridades y unas necesidades a verse inmerso en una masa de personas que toman decisiones colectivas que cuando las analizamos no son muy razonables, que digamos. Ahora que ya sabemos el objetivo y el alcance de las neurofinanzas, entonces vamos a preguntarnos cuáles son esas áreas principales donde las neurofinanzas tienen injerencia. En primer lugar, estamos hablando de la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida, el miedo de perder, el pánico que le pueden generar a algunas personas, la posibilidad de perder recursos que tienen en inversiones o que inclusive ya poseen, pues puede disparar reacciones realmente asombrosas en las personas. Y esa es una rama muy interesante de revisar porque nosotros, pues obviamente todo el mundo pareciera que toma decisiones en funciones de ganar, pero muy pocas personas tienen claro qué va a pasar cuando estén frente al riesgo de perder. Y esto se analiza a nivel del cerebro, en una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala cerebral. Supongamos a la amígdala cerebral como que si fuera ese sistema de alarma contra incendios de nuestro cuerpo. Bueno, su función efectivamente es identificar posibles peligros y cuando puede detectar un posible peligro, pues secuestra prácticamente al cuerpo, lo pone en un estado de sobrevivencia y utiliza memorias de situaciones pasadas o situaciones relacionadas, va haciendo espacios de relacionamiento entre diferentes escenarios, experiencias, historias e inclusive hasta traumas, y a partir de allí, pues la persona empieza a tomar un patrón de conducta que lo que busque es salvaguardar su integridad. Eso básicamente es. Entonces, cuando nosotros vemos, el asunto interesante aquí es que existen pérdidas reales o existen pérdidas que no están realizadas. Es lo que se conoce en el mundo de las finanzas como las pérdidas realizadas y las pérdidas no realizadas. Bueno, las pérdidas no realizadas, lo interesante que se ha visto aquí es que el cerebro también percibe como pérdida real, es decir, no sabe diferenciar entre una pérdida real y una pérdida que no está realizada todavía, como por ejemplo en el caso de las inversiones en bolsa. Las posiciones que tienen las personas cuando hacen una inversión, pues ya sabemos que el mundo de los mercados financieros son dinámicos, unas veces está en altas, otras veces está en baja, pero lo interesante de esto es
que el patrón más común de las personas es que entran en pánico cuando las posiciones están en baja. Es decir, no tienen la capacidad de ver una posible recuperación del mercado y la tendencia es, y esto sí se ha analizado desde el punto de las finanzas conductuales, es la conducta más común entre los inversionistas es comprar caro y vender barato. Es decir, hay una pérdida sistemática a pesar de que estos desean no perder, pero los mismos procesos de esa aversión a la pérdida los lleva a conductas que van en detrimento de la integridad de su propio patrimonio financiero. La segunda área de estudio tiene que ver con la toma de decisiones bajo incertidumbre. Por alguna extraña razón, nosotros todavía no estamos muy claros de que la incertidumbre es parte de la existencia, de la vida y de la existencia en general, y nuestro cerebro siempre quiere saber lo que va a pasar. ¿Esto por qué sucede? Porque nosotros tenemos en nuestro cerebro un área muy importante que es lo que se llama la corteza prefrontal, que madura en el ser humano a los 25 años, tarda 25 años en madurar, y efectivamente esta corteza prefrontal tiene las funciones ejecutivas de control, ejecución, planificación y la mirada a largo plazo. Esto entra en conflicto, efectivamente, con la realidad incierta en la que siempre vivimos y de ahí sale esa necesidad constante de querer saber qué es lo que va a pasar. Por eso no existe en el mundo de la neurociencia, no existe una diferencia significativa entre la persona que visita a un tarotista para que le diga qué va a suceder y al periodista que le pregunta al economista qué va a suceder en la economía. La tendencia, la necesidad de saber qué es lo que va a pasar es una cuestión que está inmersa en los mecanismos de sobrevivencia del ser humano. Por eso, la gestión de la incertidumbre, la gestión de riesgos a largo plazo, la visión, la tenencia de planes alternos a lo que nosotros deseamos, forman parte de muchas de las cosas que tenemos que prestar atención, porque si no, nuestra corteza prefrontal no va a poder gestionar esto de la mejor manera y como ya sabemos, ante cualquier riesgo de amenaza, la amígdala cerebral se activa y empezamos a gestionarnos desde la aversión a la pérdida o desde el pánico, que suele ser una de las conductas más comunes que existen en el mundo de las inversiones. Y el tercer punto en estos aspectos que estudia las neurofinanzas está el rol de las emociones en las inversiones. Como sabemos, durante mucho tiempo se consideró que las emociones entorpecían los procesos de inversión y que mientras menos emociones tuviéramos, mejor nos iba a ir. Bueno, la verdad es que el ser humano no puede desligarse de su mundo emocional porque el mundo emocional se gestó anteriormente a todo lo que es el esquema de raciocinio. Es decir, somos seres emocionales que razonamos y no somos seres racionales que nos emocionamos. Esta es la premisa del neurocientífico Antonio Damasio. ¿Esto qué quiere decir? Que todos y cada uno de nosotros debemos prestar atención a nuestro equipaje emocional, aprender a desarrollar inteligencia emocional y desarrollar la capacidad de gestionar nuestras emociones. Específicamente en el mundo de las neurofinanzas estamos hablando del miedo, de la codicia, del exceso de confianza, de la euforia y esta tendencia de dejarnos llevar por lo que la masa está sintiendo. Es decir, la emoción del otro lo incorporo como algo mío, porque eso sí tienen las emociones, tienen una capacidad de transmitirse entre personas y ahí vamos generando nosotros, vamos pasando de un escenario de miedo a un pánico colectivo. De la misma manera de que pasamos por un punto de confianza a un escenario de sobreconfianza y de ahí vamos entonces creando muchas de las cosas que en el mundo financiero ya conocemos, que son las crisis financieras, las burbujas financieras y todos estos desequilibrios que no deberían existir en un entorno de decisiones racionales, pero que ya sabemos que el ser humano racional 100% no lo es. Cuando muchos somos seres razonables, es decir, que tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones para poder incorporar la racionalidad dentro del equipaje de decisiones. Entonces,
Estas tres cosas son básicamente los tres espacios donde las neurofinanzas tienen su mayor injerencia. En resumen, las neurofinanzas es una disciplina que nos permite conocernos en nuestros procesos de toma de decisiones y que combina el cerebro, la psicología, nuestro mundo emocional y los mercados financieros o la relación que tenemos con el dinero. Si te gustó este espacio, pues bueno, te invito a suscribirte y próximamente seguiré compartiendo información interesante con respecto al mundo de las neurofinanzas y estoy segura que va a haber mucha información para ti que va a ser de valor en este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo espacio.